Buenos días, hermanos de Nueva Vida. El Señor les bendiga. Este es el pastor Alex Rivero. Este es el día que Dios nos ha dado para alabarlo y glorificarle. Así que gracias por sintonizarse con nosotros aquí en Facebook Live y a través del canal del YouTube. Estamos aquí para alabar al Señor y este es el día que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor en el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a Dios de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira a Jehová, que lo alabe. Así que Señor, les bendiga y les guarde en este día tan especial que hemos dedicado para el Señor. Vamos a orar para así alabar al Señor. Señor, gracias por la oportunidad de que nos podemos encontrar una vez más virtualmente durante esta pandemia. Pero Señor, le damos gracias porque nos das el tiempo que lo podemos hacer ahora en nuestras casas. Alabarte y glorificarte y escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Levanto un aleluya
Buenos días, Nueva Vida. Mi nombre es Jacobo Brooks y soy el asociado juvenil para el Bridge. Hablando de los jóvenes, que tenemos el grupo de jóvenes de la escuela secundaria en Zoom a las 6 los miércoles y el grupo de la escuela secundaria a las 6 de la tarde los viernes. Déjame saber si estás interesado, por favor. Hoy tenemos un servicio increíble para usted. Gracias por unirse a nosotros y los amamos y los extrañamos a todos. Gracias. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica de hoy es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 10. La palabra de Dios dice: Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor, se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que no tenemos que decir nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, de que cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Esta fue la palabra del Señor. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Es un privilegio mío de nuevo para estar con ustedes. Podemos abrir la palabra del Señor juntos y poder ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Padre Santo, gracias te damos por este gran privilegio de tener la oportunidad de abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos habla. Ayúdanos, Señor, a captar lo que tienes para nosotros hoy día y Señor, que tu Espíritu Santo unge los labios de tu siervo para podamos escuchar, entender y captar lo que tú quieres enseñarnos, Señor, en este día. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada que estamos juntos mirábamos sobre 1 Tesalonicenses 1 de los primeros 5 versículos. Y notamos varias cosas en cuanto a los creyentes tesalonicenses y que ellos eran modelos a los demás creyentes en el área. Ellos eran personas cuya fe motivaba acción en su vida. No era solamente una creencia que tenían, pero realmente impulsaba acción en su vida. No solamente eran personas de fe, pero también eran personas de amor, que sostenían un arduo trabajo. Trabajaban duro y pues ese amor que tenían para el Señor y amor para el uno y para el otro. Y también miramos un poco de su esperanza que ellos tenían, esa esperanza que le ayudaba a mantener una constancia en su vida en medio de todas las tribulaciones que estaban sucediendo alrededor de ellos. En medio de todas las tribulaciones, en medio de toda la dificultad que había, ellos eran creyentes fructíferos, eran creyentes que se había divulgado, que se había resonado, dice el versículo 8, a todo el área de la fe de ellos. Entonces nota conmigo que es posible ser fructífero, es posible ser estable, es posible crecer, es posible que Dios nos usa, es posible que podemos ser maduros y firmes en medio de grandes tribulaciones en nuestras vidas. Eso es posible. No importa qué tanto tenemos en cuanto a tiempo con el Señor. Como miramos aquí, estos eran creyentes que tal vez tenían menos de un año en el Señor. Entonces ellos están ahí y están creciendo en su vida y están siendo fructíferos y la palabra en cuanto a ellos se ha ido por toda la región alrededor de ellos. Todo lo que era Grecia, todo lo que es en Grecia, entonces ellos se habían escuchado de ellos, sabían de lo que estaba sucediendo en ellos. Entonces podemos reiterar
es posible ser fructífero aún como alguien nuevo en Cristo y aún en medio de las tribulaciones. Obviamente esperamos que nosotros que nos decimos, ¿verdad?, más maduros, que gente que tienen años en Cristo, que nosotros también podemos tener ese fruto en nuestra vida que viene a través de caminando con fe, caminando en amor, caminando en esperanza. Entonces queremos continuar este día y ver varios principios más que podemos ver en cuanto a ellos. Como mencionamos, el versículo 8 dice: la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, pero también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar. Es decir, que todas las personas habían escuchado de la fe de ellos. Entonces queremos ver algunos principios más, construir, por decirlo así, encima de la base que miramos la vez pasada. Y eso es entonces que primero nota conmigo en versículo 5. Dices, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor. Recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces nota conmigo que ellos eran personas que tenían modelos dignos de seguir. Ellos fueron imitadores de Pablo, de Silas, de Timoteo y también dice como del Señor Jesucristo. Que ellos encontraron estas personas, encontraron personas que eran dignos de seguir. En 1 Corintios 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, que no queremos ser una copia totalmente de una persona, pero al nivel que esa persona sigue a Cristo, nosotros queremos también entonces seguir esa persona y seguir la vida de esa persona. Es interesante porque Pablo y Silas se acaban de salir de la cárcel por su fe. Es decir, que Pablo y Silas eran azotados, eran tirados al cárcel, tenían heridas que el carcelero en Filipos tenían que lavar. Ahora, yo no sé de ustedes, ¿verdad? Pero tal vez si yo había sufrido tanto, yo digo, no, mejor yo me voy a casa, ¿verdad? Entonces, cuando uno sufre tanto, se le pega tanto, hasta heridas en el cuerpo, uno podría decir tal vez, mejor yo me regreso y esto algún día en el futuro lo hacemos. Pablo y Silas siguieron su ministerio, siguieron el camino en medio de toda la tribulación que se encontraban alrededor de ellos. Pablo y Silas lo siguió y cuando llegaron ahí entonces, ellos vieron dos personas dispuestos a sufrir por su fe, dispuestos a sufrir, dispuestos a continuar en medio del sufrimiento, en medio de las tribulaciones. Ellos vieron eso con Pablo y Silas, es decir, que Pablo y Silas le mostró el camino para decir, ¿sabes qué? Esto se puede hacer. Entonces, imítame a mí como yo imito a Cristo. En Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hemos mirado en los primeros versículos, que Dios es el Padre de ellos, que ellos eran hijos, eran familia. Entonces ahora como familia ellos debían seguir al Padre, debían comportarse como miembros de la familia, debían comportarse como personas que están imitando al Padre de la casa, siguiendo al Padre de la casa, por decirlo así. Entonces vemos aquí la importancia de tener ejemplos dignos de seguir en nuestra vida. Recuerdo cuando yo salí de Paraguay, una cosa que me dijo mi papá es, no compras tónica del cabello de un calvo. Es decir, no agarras consejo de gente que no saben y que no lo han hecho. ¿Verdad? ¿Quieres consejo del matrimonio? Encuentra un matrimonio que es el matrimonio que a usted le gustaría tener y pide consejos a ellos. ¿Quieres consejo para negocio? Encuentra una persona que ha corrido un negocio y que lo ha hecho bien y que le ha sobresalido y a ver eso. Y la idea es eso, es que encontramos personas que realmente son dignos de seguir, dignos de imitar. Como ellos siguen a Cristo, nosotros seguimos. Y ahora nota una cosa importante, y eso es que, fin de cuentas, estamos imitando a Dios, estamos siguiendo a Cristo, imitando a Cristo.
Lo que vemos en cuanto a las otras personas, ellos nos pueden mostrar el camino, nos pueden abrir camino. Y la verdad es que en mi vida, Dios ha traído mentores grandes en mi vida, que me ha ayudado un montón. En diferentes tiempos en mi vida, cuando yo estuve pasando por dificultades o decepcionado con algunas cosas, o tal vez cosas que habían sucedido conmigo, Dios siempre trajo a alguien a mi lado que me podía ayudar. Lo interesante es que no estuve de acuerdo con ellos en todo, y no tenía que ser, porque a fin de cuentas la autoridad nuestra es la Biblia y no son las personas alrededor de nosotros. Pero como ellos nos pueden mostrar y abrir el camino, debemos encontrar personas dignos de seguir y seguir a ellos. Entonces miramos a esta gente de los tesalonicenses. Encontraron personas que eran dignos de seguir, dignos de imitar, gente de humildad, gente que había pasado tribulación, gente que todavía amaba al Señor, que caminaban con Dios a través de todas las cosas. Nota conmigo una cosa más que encontramos aquí, un principio más, y es que ellos estaban aferrados a la palabra de Dios. Como también encontramos versículo 6, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Aún en el sufrimiento, aún en la tribulación, ellos recibieron la palabra de Dios. La palabra de Dios es la cosa que nos da el consejo de Dios, los planes de Dios, los pensamientos de Dios, los principios que Dios tiene para nuestra vida. Es la palabra de Dios que nos enseña, que nos corrige, que nos puede ayudar, que nos puede instruir. Es la palabra de Dios que es una lámpara en nuestros pies. Es la palabra de Dios que es pura y limpia, que podemos confiar, es algo confiable, que ha durado miles de años. Y eso es la palabra de Dios. Cuando estamos en medio de tribulación, estamos en medio de dificultades en nuestra vida, ¿quién escuchamos y qué filosofía agarramos? Son las cosas más importantes en nuestra vida. ¿Quién vamos a seguir? ¿Quién vamos a escuchar? ¿Qué es lo que va a dirigir nuestra vida? Y nota conmigo, ellos siguieron el ejemplo de Pablo, de Timoteo, siguieron el ejemplo de Cristo Jesús, que Él también mismo sufrió y enfrentó la cruz. Vemos que ellos siguieron el ejemplo y agarraron la palabra y se fueron aferrados a la palabra en medio de todo. Esa palabra que dice que recibieron es interesante porque trae la idea de que agarraron o tomaron con su mano, que lo agarraron. Es una idea, y vamos a ver esto un poquito más adelante, pero es la idea que soltaron de algo y agarraron algo, escogieron algo. Es como si uno tiene digamos un martillo en su mano y lo deja el martillo y agarra un machete, o tiene alguna herramienta en su mano y lo deja para agarrar otro. Ellos tenían un estilo de vida, tenían una filosofía, lo echaron a un lado y tomaron la palabra de Dios. Tomaron la palabra de Dios y comenzaron a vivir de acuerdo de esa palabra de Dios. Entonces ellos eran personas que tenían ejemplos, eran personas que se fueron aferrados a la palabra de Dios. Y lo que esa palabra de Dios hizo era de cambiar los ídolos por el Dios vivo y verdadero. Nota conmigo lo que dice el versículo 9. Dice, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes, y como ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los ídolos eran dioses que ellos habían echado con su propia mano. Ellos habían construido, dibujado, por decirlo así, construido, habían hecho con su propia mano. Eran los ídolos, los diferentes dioses, de las diferentes filosofías, diferentes ideas, que ellos habían agarrado esos. Y ahora dice la palabra, dice que ellos habían dejado los ídolos muertos, los que están en un mantel, los que están en un lugar, en una casa, que no pueden actuar, no pueden escuchar, no pueden hacer nada, pero ahí están. Habían dejado eso para caminar y seguir al Dios vivo, al Dios verdadero, un Dios que es vivo, un Dios que existe, un Dios que realmente puede responder. Para nosotros hoy en día, tal vez tenemos que pensar un poco, ¿qué es un ídolo? Y el ídolo
es algo en que nosotros ponemos nuestra esperanza para hacernos sentir mejor. Ponemos nuestra esperanza, a veces ponemos nuestra esperanza en los deportes, a veces ponemos nuestra esperanza en la diversión, a veces ponemos nuestra esperanza en negocios o en los carros, alguna otra cosa en nuestra vida, y comenzamos a cobrar nuestra identidad de esa cosa. Esa cosa se convierte casi como un ídolo en nuestra vida. Y lo que debemos aprender es que no dejar que esas cosas nos poseen. No hay nada mal teniendo un carro, no hay nada mal teniendo un carro bonito, no hay nada mal teniendo una buena casa, no hay nada mal jugando mejengas, jugando deportes, divirtiéndose con sus amigos, no hay nada mal estando en la playa. No estamos diciendo que eso está mal. Lo que está mal es cuando mi identidad, yo escojo de eso y no de mi Dios. Que yo comienzo a convertirme en una persona que se aferra más a esas cosas que aferrar a la palabra de Dios y al Dios vivo y verdadero que realmente puede cumplir para mí. Como dice un erudito que estaba hablando sobre los tesalonicenses, dice: el problema para ellos en cuanto al pueblo no era que querían otro Dios. De hecho, en esos días había un montón de dioses. Había dioses de los egipcios, dioses de los romanos, dioses de los griegos, dioses por todos lados que se creían, que se veían. Había el culto al imperial, ¿verdad? El culto al César, donde el César se proclamaba como Dios y tenían que seguir a él y adorar a él. El problema en cuanto al pueblo alrededor de ellos no era que querían añadir un Dios más, es que deshacieron de todas esas cosas y dejaron a Cristo en el medio. Deshacieron de todos los demás y Cristo se quedó centro y en el medio. El Dios vivo, el Dios verdadero. Entonces ellos rechazaron esas cosas para seguir aferrados a Cristo Jesús. Entonces vemos unas personas que cuando ellos miraron alrededor de ellos miraron todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos y como que vendieron todo, se deshacieron de todo para escoger, para agarrar lo que era de Dios, lo que era el Cristo, lo que era el Dios verdadero, la palabra de Dios verdadera. Es como la parábola que dice Jesús de que uno encuentra una perla en un campo y vende todo y compra ese campo, compra para contener esa perla. Ellos vendieron todo. Se deshacieron de todos los dioses, toda la filosofía, todas las religiones para quedarse con el Dios vivo y el Dios verdadero. ¿Estamos dispuestos a hacer eso nosotros? Deshacernos de todo alrededor para quedarnos con el Dios vivo y Dios verdadero. Que lo que necesitamos para nuestra alma, para nuestro espíritu, para sentirnos bien, para sentirnos llenos, para sentirnos como que tenemos valor, que tenemos sentido, que tenemos propósito en esta vida, que eso viene de nuestra relación con Dios. Es una pregunta para nosotros, ¿no? En esta noche, en esta tarde, en este día, donde si usted se encuentra escuchando esto es la pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar todo eso y escoger, agarrar al Dios vivo y verdadero para nuestras vidas? Nota conmigo que cuando ellos hicieron eso, cuando agarraron la palabra del Señor, cuando cambiaron el Dios de los ídolos por el Dios vivo y verdadero, que también caminaron en el gozo del Espíritu Santo. Y eso es interesante porque no solamente cambiaron su manera de pensar, pero con el Espíritu Santo cambiaron su actitud. Podían caminar en gozo en medio de las tribulaciones. A veces uno dice y uno piensa: hermano, ¿cómo está? Aquí estoy sirviendo a Dios y aguantando. Aquí estoy aguantando, como sufriendo para Dios. Nota conmigo que ellos, tal vez digamos aguantando, pero ellos con gozo, caminando con gozo. Ellos estaban caminando con el gozo del Espíritu Santo. Una cosa que muchas veces olvidamos es que el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestros sentimientos, para cambiar la manera que actuamos con las personas alrededor de nosotros.
De nuevo pensamos en Gálatas 5, que amor, paciencia, mansedumbre, dominio propio, que esas son las cosas que vienen a nuestra vida. En Efesios 5, cuando Pablo comienza hablando de ser lleno del Espíritu Santo, déjame encontrarlo aquí, Efesios 5, Pablo dice, el versículo 18, no se embriagan con vino, más pues en esto hay desfreno, más bien ser llenos del Espíritu. Nota luego lo que dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando, alabando el corazón, al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y luego aplica a la casa, luego aplica a la familia y a los hijos. Y entonces una cosa que vemos, la primera cosa que debe suceder en nuestra vida, si estamos llenos con el Espíritu Santo, es que cambia nuestra actitud. Podemos caminar con gozo, podemos caminar en paz, podemos caminar en amor, podemos caminar en paciencia y en dominio propio. Entonces, nota conmigo, como hemos mirado, que ellos eran personas que siguieron el ejemplo de Pablo y de Silas, siguieron el ejemplo de Cristo Jesús, estaban aferrados a la palabra de Dios, estaban caminando en el gozo del Señor, habían cambiado los ídolos por el Dios vivo y el Dios verdadero. Y no solamente que ellos estaban ahí, pero nota conmigo que también ellos estaban sirviendo. Es decir, que ellos también estaban compartiendo la palabra de Dios. Una cosa a veces cuando, yo no sé para ustedes, pero cuando yo estoy dolido, yo estoy en tribulación, o yo pienso que las cosas que se da es duro, uno tiene tal vez una tendencia como ese armadillo, ¿no? O una tortuga que se encoja todo dentro de ahí, se espera que se pasa todo y luego uno va saliendo. Pero la verdad es que nota conmigo aquí que ellos aún en la tribulación estaban dispuestos a servir, estaban dispuestos a compartir la palabra de Dios. Es decir, que no dejaron que las tribulaciones les paran de ministrar. Eran personas que compartían la palabra del Señor. No solamente lo creían, pero también lo compartían. Es interesante aquí el versículo 8, que dice, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes. Y algunas traducciones dicen divulgado o ha salido. Y esa idea es como una campana, ¿verdad? Una campana que se escucha y que resuena, que llena la ciudad, llena el edificio, la iglesia, lo que está. Pero luego también esa campana se escucha por todo el valle y sigue resonando. Eso había sucedido con ellos, que la palabra de Dios había salido de ellos. Entonces ellos escucharon la palabra de Dios, ellos se aferraron a la palabra de Dios, ellos dejaron que esa palabra cambie su vida. Como dice Santiago 1, no somos solamente oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra. Pero luego también ellos compartían la palabra del Señor. Yo creo que también tenían cierta autoridad al compartirlo. ¿Por qué? Porque había impactado a la vida propia de ellos. Es como en Esdras 7:10, cuando Esdras dice que Esdras preparó su corazón, inquirió la palabra del Señor, inquirió la ley de Jehová, y luego lo aplicó a su propia vida, y luego se puso a enseñar. Se preparó su corazón, comenzó tomando tiempo para estudiar, aplicó a su vida y luego comenzó a enseñar. Eso es lo que hicieron los tesalonicenses. Ellos escucharon la palabra, se aferraron a esa palabra, cambiaron todos los ídolos, todas las religiones, se echaron todo y aceptaron, recibieron la palabra del Señor. Y al recibir esa palabra del Señor, cambió tanto su vida que no solamente eran personas que lo creían, pero también lo compartían. Mira, la verdad es que lo que realmente creemos, compartimos. Lo que realmente nos importa, compartimos. Si sucede alguna cosa en tu vida que te gusta, lo compartes a tus amigos, a las personas alrededor de ti.
Por muchos años, cuando yo fui pastor en una iglesia en San Diego, tenía el privilegio de gente me regalaban de vez en cuando regalos a un restaurante, porque todo el mundo sabía cuál era mi restaurante favorito. ¿Por qué? Porque no era necesario mucho para decir. ¿Por qué? Porque me gustaba el restaurante, y cuando gente hablaron de restaurantes, entonces yo le digo, a mí me encanta esta. A mí me encanta, y lo que sea, ¿verdad? Lo que sean de programas, lo que sea de computadoras, lo que sea de cámaras, lo que sea de teléfonos, lo que sea de ropas, de tiendas, cualquier cosa que nos gusta. Especialmente si pensamos que recibimos una ganga, ¿verdad? Comenzamos divulgando a todo el mundo, mira la ganga que yo tuve aquí en este lugar. ¿Qué pensamos de Cristo? Entonces la idea es dejar que Cristo impacte nuestra vida tanto que comenzamos de hablar de Cristo, de caminar en Cristo, de divulgar a Cristo, de compartir la palabra de Cristo, no dejando que las tribulaciones y las cosas nos paran de ministrar, pero entender que cuando estamos caminando con Cristo, el Espíritu Santo nos sostiene y podemos compartir la palabra del Señor. Nota conmigo un versículo también muy importante aquí, y eso es el versículo 10. Dice así el versículo 10, y dice, y es para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Creo que lo que nos enseña este pasaje, este versículo, es que debemos entender la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que entender la seguridad que tenemos en Dios a través de Cristo Jesús. Nota conmigo de que en Cristo no vamos a experimentar la ira venidera. Gordon Fee, que es un erudito del Nuevo Testamento, él dice, ira siempre refiere al juicio final de Dios con los impíos. Nunca refiere a un sufrimiento o tribulaciones de los creyentes. Siempre refiere al juicio final de los impíos. Es decir, la ira de Dios en el final es cuando todo el mundo, lo que rechazaron a Cristo Jesús, van a ser rechazados por Dios y van a ir al lago de fuego en Apocalipsis 20. Nosotros, en Cristo Jesús, nunca tenemos que temer eso. Nunca tenemos que temer que vamos a estar apartados de Dios. Porque cuando estamos en Cristo, el Dios que resucitó a Cristo de los muertos también va a resucitar a nosotros. Y vamos a estar en la presencia de Dios para siempre, para la eternidad, para siempre y siempre en la presencia de Dios. Hay una gran seguridad. Una gran seguridad. A veces yo he tenido tiempos en mi vida donde uno piensa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿O qué está pasando aquí? ¿O qué está pasando allá? ¿O qué está pasando con el ministerio? Y uno comienza a pensar, ¿qué he logrado? ¿Qué he hecho? Y a veces uno piensa, bueno, no sabe si he hecho nada, ¿verdad? Pero una cosa que es bien interesante para mí es siempre pensar y tener la seguridad. Sucede lo que sucede, voy con mi Dios. Voy con mi Dios. He hecho errores, tal vez he fallado cosas, pero tengo una salvación segura. ¿Por qué? Porque fue comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue resucitado de los muertos y Él viene para llevarme, para estarme junto con Él, con Dios. Y el Dios que resucitó a Cristo va a resucitar a nosotros. Entonces vemos aquí que podemos tener una seguridad en Cristo Jesús. Que tenemos esa seguridad que nos ayuda a continuar, a divulgar, a hablar. La única cosa que podemos decir que la gente tal vez nos pueden hacer es matar. Pero aún eso es un portón que nos lleva al cielo con Dios. Es decir, que lo peor que el mundo puede hacer a nosotros es mandarnos con Dios. Porque tenemos esa seguridad de estar en Cristo. Nunca vamos a tener que sufrir, nunca vamos a pasar, nunca vamos a estar en la ira de Dios.
la ira eterna de Dios, refiriendo aquí al lago de fuego que encontramos en Apocalipsis 20. Por eso, amados, nos animamos, dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Cristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde está lo que estábamos temiendo de la muerte? ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos victoria. En Cristo hay una resurrección. Y entonces, como Cristo, que inicia, que perfecciona, que trae nuestra fe al fin, Cristo entendió lo que iba a sufrir en la cruz. Entendió tanto que Él estaba sudando lágrimas, estaba sudando gotas de sangre. Ahora, yo he sudado, tal vez estoy sudando un poco ahorita, pero nunca he sudado gotas de sangre. Nunca he tenido esa intensidad que estoy sudando gotas de sangre. Pero vemos a Cristo en el jardín de Edén sudando con gotas de sangre. Y luego dice la palabra de Dios, dice que por el gozo que le esperaba, es decir, sabiendo lo que iba a vencer, sabiendo lo que iba a comprar, solo viendo los resultados que iba a suceder, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora, ¿dónde está? Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, que Él está coronado, Él está en gloria, Él está en victoria, Él está en una posición, y dice que nos lleva también a nosotros y nos hace revivir con Cristo y nos sienta con Él en los cielos con Cristo Jesús. Entonces no tenemos que temer nada. Podemos ir confiadamente sabiendo que en Cristo nunca vamos a sufrir la ira de Dios. Entonces, amados, ¿qué les parece? Si cambiamos los ídolos por el Dios verdadero y vivo, si cambiamos la filosofía del mundo para la palabra y la filosofía de Dios, si cambiamos nuestros sentimientos para el gozo del Espíritu Santo, si seguimos sirviendo, si seguimos ministrando aún en las dificultades, seguimos amando, extendiéndonos a las personas alrededor de nosotros, que caminamos con la seguridad que un día estaremos en la presencia de Dios para siempre y siempre y siempre y siempre y siempre estaremos en la presencia de Dios a través de la obra que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Creo que por eso había tanto gozo en los tesalonicenses, que por fin entendieron lo que ellos buscaban, lo que ellos querían, esa seguridad, ese traspaso de vida, esa razón de existir, de vivir. Todo encontraron en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un evangelio donde Cristo Jesús extendió su vida para ellos. Y está ofreciendo un cambio donde ellos agarran la mano de Cristo y son transformados y cambiados y entran en la presencia de Dios para siempre. Cristo te está extendiendo su mano. Cristo se está extendiendo su mano. Estamos dispuestos a agarrarlo y decir, eso es lo que Dios quiere. Un Dios vivo, un Dios verdadero. Un Dios que se ha resucitado de la muerte, ha vencido los problemas del mundo. Lo peor que se le podía dar a Él, lo venció. Y nosotros también, amados hermanos, en medio de Cristo Jesús, venceremos también. Que continuamos en fe, continuamos en amor, continuamos esperando en los cielos, continuamos siendo guiados por la palabra de Dios, con el gozo del Espíritu Santo, confiados que está en una seguridad que tenemos en Cristo Jesús, que vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Padre Santo, gracias te doy por este tiempo, por el privilegio, Señor, de
de compartir estas verdades, el privilegio, Señor, también de que estos impactan a mi vida, que yo también puedo caminar en seguridad, cambiando los ídolos para el Dios verdadero, guiado, aferrado por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo sostiene mi actitud. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar agarrados, aferrados de la mano tuya y experimentado esa vida que solo Dios verdadero nos puede dar. Amado, le invito ahí en el silencio de su corazón que haga su propia oración al Señor. Vamos a cantar un canto y le invito durante este canto que usted haga su oración a Dios. Señor, gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Que Dios los bendiga. Que continuamos caminando con Él. su gracia hasta mil generaciones, tu familia